este taller sobre marketing digital y control de procesos, que esperemos que sea de vuestro agrado. Os tengo que contar, porque es de justicia decirlo, que organizamos este tipo de actividades en el marco del proyecto Compite Madrid Norte. Es un proyecto que está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Contamos también con el apoyo del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y organizamos este ciclo de talleres, bueno, pues con la ayuda de la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, Madrid, que hoy está representada muy bien, por cierto, por su directora gerente, Isabel García Corneros, a la que invito a abrir cámara y micro y que nos presente a los ponentes de hoy. Lo dicho, muy bienvenidos y espero que sea de vuestro agrado el taller. Buenos días, muchas gracias, Iván. Es un placer, como siempre, trabajar con vosotros y organizar estos encuentros con el CAITEC, con la FUAM. Es estupendo y pensamos que muy útil de cara bueno, pues a todas las temáticas que estamos abordando. En este caso, la transformación digital, la digitalización. Hoy contamos con Javier Iglesias, CEO de Mico, y Alejandro Fuentes, de la compañía Étnica. Son dos colaboradores del proyecto Madrid Norte Digital, que no me voy a extender, pero sí me gustaría comentar que es una iniciativa de Innor Madrid, que comienza su tercera edición. Es un proyecto que está apoyado por la Universidad Autónoma de Madrid y que lo que pretende es la concienciación sobre la necesidad de la transformación digital en las pymes, fundamentalmente. Lo que hace el proyecto es sensibilizar e informar y también analizar, asesorar a las empresas sobre su situación en la transformación digital y, cómo no, posteriormente, pues intentar capacitar a una selección de compañías en este proceso de la transformación digital. Dos de los colaboradores más activos en este proyecto, Madrid Norte Digital, son precisamente Javier Iglesias y Alejandro Fuentes. Es un placer teneros hoy con nosotros. Van a abordar marketing digital y control de procesos, entre otras cosas porque son dos de los ámbitos en los que más estamos trabajando, porque así nos lo trasladan, estas necesidades nos las trasladan las pymes que participan en el proyecto. Tanto Javier como Alejandro se sientan con nuestras compañías, escuchan en qué situación se encuentran, analizan y asesoran cómo poder abordar ese control de procesos y ese marketing digital, y luego cómo situar su marca a nivel nacional, pero también a nivel global, a nivel internacional, que es uno de los puntos que también hoy se van a tratar aquí. Yo no me extiendo más. Doy paso, creo que Javier, intervienes primero. Sí. Así que nada más, muchísimas gracias a los dos y un placer. Pues buenos días y muchísimas gracias a Innor Madrid y a la FAM por invitarnos. Bueno, y sobre todo comentaros un poco. Mico es una consultora de marketing digital que nos estamos especializando en todo lo que es la internacionalización. Ya hemos visto una necesidad de mercado para las pequeñas empresas, que es precisamente la internacionalización. Pero no lo decimos nosotros, sino también lo dice el ICEX. A partir del 2021 y gracias a la pandemia, pues el 39% de las pequeñas empresas se prevé exportar por primera vez. Evidentemente es una necesidad de mercado y hay que ver, sobre todo, no las ganas, sino el por qué y el cómo conseguirlo sin morir en el intento. Entonces, son 5 puntos rápidamente para dar luego paso a Alex sobre los procesos y automatización. Entonces, el primero de todos es la marca. Si queremos internacionalizar, lo primero es tener esta marca que nos puedan identificar y valorar en cualquier parte, es decir, que sea identificable y que nos vean. Entonces, para tener una marca no vale con tener un buen dominio que se llame negociolocal.es, sino tener una marca que identifique y que sea identificable. Entonces, para tener esta marca, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que estamos comentando. Evidentemente que sea identificable, que sea breve, que sea pronunciable, porque nos podemos internacionalizar en países anglosajones, Latinoamérica o
España o en la Unión Europea, con lo cual también es importante que sea pronunciable y fácil de memorizar. Si en estos puntos es difícil poder identificar, tenemos algún cliente nosotros que se han dado cuenta que para llegar a otros países han tenido que cambiar la marca y precisamente estamos en ese punto. Ya una vez que tenemos la marca y ya sabemos quiénes somos, lo siguiente es dirigirnos al mercado. Conocer la competencia y cuál es nuestro cliente potencial es fundamental, y ya nos importa poco el lugar donde estemos, porque precisamente es eso, saber cómo es la competencia, cuál es el cliente potencial, identificar cuáles son las necesidades de esos clientes y a partir de ahí hacer soluciones a medida. Entonces, ¿qué necesitamos para identificar el mercado? Pues lo primero de todo, entrevistar a los clientes potenciales, poder diseñar lo que se llama en marketing digital un buyer persona. Lo siguiente, investigar a la competencia, es decir, cómo los encuentran, qué es lo que están haciendo, en qué redes sociales están, cuáles son las palabras clave, etc. Después, descubrir qué buscan en Google, es decir, nuestro cliente potencial, cómo está buscando. Pues, por ejemplo, tenemos otro cliente aquí en Madrid que tiene clientes que son colombianos y venezolanos, y estamos haciendo algún trabajo de cómo buscar, se dedican a temas de reformas y diseño de interiores, y estamos haciendo aquí en España pues cómo buscar departamentos o apartamentos, porque son palabras que están buscando estos inversores colombianos. Y sobre todo de qué hablan en las redes sociales, es decir, lo que nosotros consideramos una palabra clave o un hashtag o algo, pues a lo mejor dentro de otro contexto es completamente diferente y hay que adaptarlo a ese mercado local. Una vez que ya sabemos cuál es la competencia y cuáles son las soluciones, fundamental es la creación de un contenido. Es la única forma de aportar valor y soluciones hacia nuestros usuarios y posicionarnos en ese mercado. Entonces, para generar contenido, ya sean webinars como este, ya sean presentaciones, ya sean posts, al final tenemos que estar siempre pensando en contenido de valor. Es decir, ser útiles, que esté optimizado al móvil, porque al final el 80% del tráfico está generado a través del móvil, con lo cual tiene que ser muy sencillo de poder verse, que sea auténtico, no olvidémonos de copias y seamos identificables y al final que sea relevante para los usuarios. Al final es lo único que están pidiendo. La gente ya, la publicidad y la interrupción está muy bien, pero mucho mejor meternos en la conversación de otro usuario y aportarles ese valor. Con lo cual aquí el contenido es fundamental. Para continuar con los canales, y ya estamos terminando. Debido a la pandemia, pues estamos a la misma distancia de un compañero de trabajo que un freelance, que está a 10.000 kilómetros. Es decir, gracias a Zoom estamos todos cerca, con lo cual los canales son fundamentales y hay una predisposición como nunca ha ocurrido hasta antes, hasta ahora con el tema de la digitalización, ¿no? Entonces, ¿qué canales son los que recomendamos? Nosotros, principalmente, el 65% de los usuarios considera que LinkedIn es la red social preferida para hacer negocio a negocio, o sea, B2B. Y el 80% del tráfico web global viene siempre a través de Google, con lo cual esos son los canales que inicialmente, es decir, tener una web optimizada y que posicione en Google y un canal en donde seamos activos a través de LinkedIn nos va a permitir siempre generar más negocios que en otros canales. Y por último, ya los costes. Pues ahora nunca ha habido tantas herramientas a nuestra disposición para conseguir cualquier meta, es decir, redes sociales, Google, el tener la web. Es decir, hace 5 años, que no estamos hablando de mucho tiempo, necesitamos hacer grandes estudios de mercado para abrir cualquier otro país, tomar decisiones, buscar cualquier tipo de alianza en mercados completamente ajenos, y hoy por hoy todo esto es muchísimo más fácil. Ya todos estamos acostumbrados a comprar en
en Amazon o hacer algún pago a través de vía PayPal o lo que sea, con lo cual ahora mismo y por hoy estas metas las podemos conseguir con unos costes muchísimo más bajos que hace eso, 5 años. Con lo cual, como conclusión y para terminar y ser breve en la presentación, pues ahora mismo es el momento ideal para internacionalizarse, porque nunca hemos tenido tantas herramientas a nuestra disposición y la apertura de mercado, es decir, la posibilidad de hablar con una persona en México, en Argentina o en Italia vía Zoom nunca había sido tan grande como hasta ahora, con lo cual hoy por hoy la posibilidad de internacionalizar a través de marketing digital y con las herramientas que tenemos disponibles no es más fácil no ha sido tan fácil como hasta ahora. Y hasta aquí la presentación. No sé si tenéis algún comentario o duda. Gran presentación. Yo no sé si abrir un turno de preguntas, si lo tiene alguien ahora bien hacer alguna pregunta, o esperarnos a la intervención de Alejandro y que los asistentes, si quieren, que hagan preguntas o bien a ambos o juntos por separado. Pues perfecto. Pues si me lo permites, te agradezco, Javier, tu intervención y sería el turno de Alejandro Fuentes, desarrollador de software de Étnica, para que nos hagas la ponencia. Cuando quieras, Alejandro. Vale, gracias a vosotros. Una vez más, por compartir con nosotros este ratito. Bueno, voy a empezar por algo que comento habitualmente, que es que en un contexto de gran incertidumbre, sobre todo en un mercado que ahora mismo está un poco rarete, se confirma una de las leyes que ya Darwin nos dijo, y es que sobrevive el que mayor capacidad de adaptación tiene y no el más fuerte. Entonces, en un contexto como este, para mí es lo que hablo muchas veces con mis compañeros, incluso con clientes, que ya tengo confianza con ellos, lo que hace falta es abogar un poquito a la honestidad. Es decir, nosotros podemos negar un hecho, que es algo muy fácil, y de hecho es que en muchos casos lo hacemos, pero los hechos siguen siendo hechos. De manera que os voy a pedir un pequeño ejercicio de observación y de que me acompañéis a ver una serie de cosas que nos rodean en el contexto actual y que a lo mejor nos dan alguna pista, aunque ya lo sepamos, para mirar por dónde podemos ir. Bien. Por un lado vemos a nuestro alrededor cómo los bancos cada vez promueven más la digitalización de sus servicios. Recientemente vuelven a salir noticias de cómo el BBVA le van a imponer una serie de, incluso, no sé si escuché el otro día sanciones y puede que me equivoque, pero en cualquiera de los casos iba a pagar mucho dinero para despedir grandes ERTEs, grandes despidos para poder ir cerrando cada vez más la estructura inmobiliaria que tiene y las oficinas, porque al final a día de hoy cada vez se utilizan más los servicios digitales. Y los bancos son los conectores de la administración y el Estado con las empresas y con las familias, de manera que cuando los bancos se mueven en una dirección, normalmente arrastran al sistema. Por otro lado, estamos viéndolo con todo el tema del confinamiento, del coronavirus y demás, pues muchos negocios a nivel de locales y de establecimientos han ido cerrando, las oficinas se han utilizado cada vez menos y eso ha promovido precisamente lo que vemos en el siguiente punto, que es el teletrabajo. El teletrabajo ya no solamente implica para las empresas el que la gente pueda trabajar desde sus casas o desde cualquier lugar, sino que identifican que pueden empezar a reducir gastos a través de el alquiler solo de espacios a media jornada para que unos días vayan unos trabajadores y otros días vayan otros, o incluso el comenzar la transformación hacia pagar un coworking en el cual se va de vez en cuando y el coste que tiene es mucho menor en vez de tener oficinas. Esto se está transformando. Por otro lado, grandes empresas, principalmente las digitales, son las que están pegando fuerte y están creciendo de una forma notable en este contexto en el que nos encontramos. Y muchas empresas, nosotros hemos recibido el interés de empezar a crear tiendas online, arreglar las que tenían. Tenemos el ejemplo de un catering recientemente que bueno, pues el negocio principal era un negocio de eventos y en los últimos años, como tenía la oportunidad de hacer algunos servicios de catering,
estableció una página web con servicios de catering en cuestión de 3 años, que no era su negocio principal, facturaba más de 100.000 euros al año con esta página web de catering, y a día de hoy todo el asunto de los eventos, lógicamente con el confinamiento, se les ha venido abajo y están sobreviviendo con la facturación del catering que se sigue produciendo. Bien es cierto que ha disminuido, pero la facturación ha disminuido de 100 o 120 que estaban teniendo a 80 o 85. De manera que se está interponiendo claramente la digitalización de los negocios como algo mucho más estable en contextos que son mucho más volátiles y mucho más inciertos. Y por último tenemos la crisis de los estados. Es decir, es inevitable reconocer cómo los estados necesitan salir adelante cuando hay menos consumo, cuando hay menos movimiento de dinero de unas manos a otras, en el momento en el que hay un confinamiento de este tipo, y lo normal es que, ya sea en nuestro país o en otros, haya muchos impuestos que se vuelvan un poquito más sangrientos para conseguir recaudar y poder sacar adelante, bueno, pues los servicios del Estado o lo que sea. De manera que vivimos en un contexto que inevitablemente nos lleva a una gran revolución tecnológica. Es decir, en los últimos años se ha producido una gran revolución digital, la cual en otros países como en Estados Unidos o en Alemania iban unos años adelantados, y que en España estamos notando ahora un impacto bastante fuerte de la misma. ¿Por qué? Pues lógicamente acelerado debido al tema de la crisis sanitaria. Las revoluciones tecnológicas, como ya sucedió en el pasado con la revolución industrial, con nueva demanda, con nueva forma de ver la vida, con nuevas peticiones de productos y de servicios de un carácter y de una naturaleza diferente y de una agilidad diferente, provoca grandes cambios en las empresas debido a que éstas necesitan un proceso de adaptación a todos los cambios sociales, de consumo, de costumbres que se están produciendo. De manera que nos encontramos en un contexto que ya no solamente a un nivel nacional, sino a un nivel mundial, está marcando una necesidad clara de que los tejidos empresariales se adapten a la situación, que ya no es una situación únicamente de crisis, sino una situación en la que el propio público, el propio usuario, el cliente, el consumidor, está cambiando sus costumbres, está cambiando su cultura. Y esto lo vemos a muchos niveles, ya no solamente en una crisis sanitaria en la que la gente puede consumir más o menos en diferentes establecimientos, sino de unos años atrás ya se estaba sembrando un contexto en el cual muchas empresas están notando cómo los millennials son gente que entra en el mercado laboral con una forma de vivir diferente a la que teníamos los que somos de generaciones anteriores, y que estamos quizá en este momento en unos puestos un poco más altos. La diferencia, la dificultad de comunicarse entre unos y otros están siendo bastante grandes, y están necesitando incluso en muchos casos hacer servicios de coaching o de consultoría o de asesoría para ser capaz de hacer que los equipos funcionen de una forma más adecuada. Estas generaciones vienen con costumbres diferentes porque vienen de generaciones del low cost, del crecimiento de Internet, de las tarifas planas y de momentos de una economía después del 2008 en la que el consumo era menor, de manera que sus costumbres de consumo son diferentes. A ver, porque esto se me va para atrás. Vale, de manera, en todo este contexto, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es impulsar la capacidad de una empresa a adaptarse a un contexto cambiante con mayor velocidad y menor coste. Para esto, nosotros identificamos dos vías que llamaremos de entrada y salida. Salida, porque hay que salir a comprender al cliente. En esto Javier pues, sabe mucho más que nosotros, aunque nosotros estamos implicados en procesos de automatización de empresas que lo que están buscando es crear mecanismos de salir a buscar al cliente. Y por otro lado, el de entrar de puertas adentro de tu propio negocio para ser capaz de conocerlo y tomar mejores decisiones. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la parte de salir a comprender al cliente
Los estudios, tenemos aquí un estudio del 2019 y probablemente a fecha de hoy, 2021, esto ya ha crecido notablemente por el gran impulso de los negocios digitales y de los negocios online, pero ya en el 2019 se marcaba una tendencia de que el 26% de las empresas que se adaptaban digitalmente en sus servicios eran más rentables y el 71% de ellas mejoraban la prestación de los servicios que dan gracias a estar en la nube y estar online, donde los clientes podían consultar y solicitar y comprar y demás. Esto todo nos puede llevar a presentar mejores ofertas, más rápidas, a llevar una publicidad mucho mejor segmentada online y poder conocer en qué impactamos y en qué no, para meter más nuestra inversión en un sitio o en otro. Y luego, aunque esto forma parte de procesos, también en tener una asistencia y soporte al cliente mucho más ágil, porque si tenemos toda nuestra información, todo el histórico de servicios y de clientes y de productos bien ordenado y digitalizado en nuestra gestión interna, pues va a ser muchísimo más fácil de que seamos ágiles y perdamos menos tiempo. Y por otro lado, tomar mejores decisiones si tenemos paneles donde toda esa información se está cruzando y no perdemos el tiempo en estar mirando a ver si cuáles son los datos de este equipo comercial, de esta promoción o de cualquier tipo. De manera que por el lado de salir a comprar en el cliente tenemos todas las acciones de marketing de contenidos o las acciones de marketing publicitario. Nuestra experiencia, marketing de contenidos, recomendado si tienes un contenido o una forma de contar lo que haces que pueda atraer al público. En mi caso, hacemos software y esto es un petardo. De manera que no disponemos del tiempo para crearlo de la forma lo suficientemente divertida como para que compense estar dedicando todo ese tiempo y toda esa inversión a crear un contenido que pueda atraer mucho al público o a propios desarrolladores y llamar la atención. Lo más fácil para nosotros, porque nos da resultados más a corto plazo, es hacer publicidad directa. Nuestra experiencia en esto, la publicidad directa sí trae oportunidades de negocio. Otra cosa ya es la capacidad que tenga cada cual de vender el producto, vender el servicio o que el cliente se encuentre en la situación adecuada para invertir o tome esa decisión. Pero sí existe el interés que viene a través de la publicidad online bien gestionada. Por otro lado, lo que sí nos involucramos más nosotros es en entrar a conocer mejor el negocio y todos los procesos internos. Un estudio de McKinsey en 2019, igualmente, que ya probablemente los números sean mayores, decía que el 57% de las organizaciones están probando la automatización de procesos y aquellas que perciben que les está funcionando bien lo identifican claramente como una de sus prioridades estratégicas, hasta el punto de que son capaces de crear en muchos casos software paralelos para hacerlos a su propio sector, porque descubren cómo automatizar algo que no se encuentra en el mercado y crear un producto aparte, un producto digital. Incluso diversifican. Esto te permite muchísimas cosas, es decir, el conocimiento interno de tu negocio te va a permitir, aparte de automatizar procesos y reducir mucho los tiempos de trabajo para obtener información, para poder enviar a algún cliente, para automatizar el envío de facturas, para conectarte con otro software, para poder marcar la contabilidad. Es decir, hay muchas formas de automatizar procesos que mejoren el rendimiento de nuestro negocio. Nos va a permitir dar un soporte también más ágil, nos va a permitir medir mejor todo lo que está ocurriendo, las ineficiencias, dónde tenemos los cuellos de botella, nos va a permitir reducir costes de tiempo, de buscar la información, de envíos a clientes, de emplear menos recursos. Es decir, la automatización de procesos inevitablemente nos lleva también a que menos personas sean capaces de hacer más trabajo. Y, lógicamente, a poder trabajar desde cualquier lugar sin ninguna dificultad. De manera que la automatización de procesos nos va a proteger de muchas ineficiencias estructurales que tiene nuestro negocio, porque las vamos a poder identificar y vamos a poder tomar mejores decisiones. Vamos a poder abordarlas desde un punto de vista ordenado. Ejemplos, para que lo veamos con más claridad. Por ejemplo, Inves es uno de nuestros clientes, estamos digitalizando su negocio, automatizando procesos, se dedican a alquilar y vender pianos de marcas de muy alta calidad y se les está desarrollando todo un gestor de su almacén de pianos, cuando entran y cuando salen, un gestor de acciones comerciales, todas las acciones comerciales y el histórico con sus clientes para tenerlo registrado.
un lanzador de presupuestos automatizado, un gestor de contratos con los clientes que permite hacer la firma digital a distancia para que no necesiten estar esperando por ningún tipo de documento escrito, todo el gestor de servicios a clientes para tener controlada toda su agenda y todo el control logístico de entrega de transportistas de cada uno de los pianos que llevan de un sitio a otro, cuando se recoge, cuando se firma por el cliente, la recepción, etc. Y todo se combina con temas de facturación, informes y estadísticas para una mejor toma de decisiones. Otro cliente, Matisse, lleva instalaciones de alta y baja tensión eléctricas. Se les está digitalizando absolutamente toda la gestión del negocio, toda la agenda de clientes, todos los gestores de centros que van cambiando los contratos de unos a otros, toda la biblioteca de corrección de todo tipo de anomalías técnicas que van encontrando para poder dar una solución rápida a través de una biblioteca a sus técnicos cada vez que encuentran un tipo de error en alguna de sus máquinas. Es decir, se está calendarizando todos los servicios y se está permitiendo un seguimiento mucho más ágil de qué tipos de averías y qué averías tiene cada cliente y si está siendo rentable el mantenimiento del proyecto o no. Vale, voy rapidito. Os he puesto estos ejemplos para que podáis bueno, pues ver ejemplos de qué es lo que están haciendo las empresas. A nosotros cada vez estamos percibiendo un interés mayor en automatizar procesos, precisamente para que menos personas puedan controlar mejor un negocio. Y por otro lado, sí os recomendaría que en el momento en el que busquéis un buen proveedor, un partner tecnológico, por lo menos para esta parte de procesos, que es la que más manejamos, os fijéis en una serie de cualidades que son importantes y que son un poquito, predicen de alguna forma una mejor relación y un mejor sentido común y experiencia en el partner tecnológico que seleccionéis. Lo primero es que muestre una disposición a atenderos, lógicamente, que escuche lo que necesitéis y esté más atento de preguntaros que de contaros lo que hace, sino de preguntaros cómo es vuestro proceso y qué os diferencia del resto para poder identificar mejor qué clase de funcionalidad es la que debe automatizar tal y como vosotros la queráis. Y después establece hitos muy claros en los cuales primero se establece un buen análisis de toda la funcionalidad que necesitáis, se os presentan diseños visuales de cómo va a ser la experiencia del usuario utilizándolo y se van haciendo entregas diversas de partes de la programación para que podáis testarlas y se vaya ajustando según vuestra expectativa. De manera que no lleguéis al final del proyecto sin haber visto cómo está el proyecto y que al final haya muchas cosas que no os gusten, porque eso va a ser un problema. Que el programador no te haga nunca cautivo, es decir, que los códigos sean siempre tuyos y que esté dispuesto a darte un soporte posterior una vez y una garantía de la funcionalidad que se te ha desarrollado. Básicamente, con el ratito que tenemos, esto es lo que os puedo contar. Espero que si tenéis alguna duda os pueda ayudar a concretarla un poquito más. Y os invito a que atendáis bien lo que más os interesa hoy día a un negocio. Sé que no es fácil cuando hay que pagar nóminas el invertir en mejorar y automatizar e innovar en nuestros propios negocios, pero es cierto que aparte de que también existen ciertas subvenciones que nos pueden ayudar, es conveniente que pongamos las miras y vayamos metiendo poquito a poquito, por lo menos cierta inversión en ponernos más fácil nuestra forma de gestionar nuestro negocio, porque si no en el futuro pues probablemente vengan otros con otras ideas y si lo tengan automatizado y sus costes y su competitividad sea mayor que la nuestra. Así que eso es todo. Y nada más, cualquier pregunta, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. Y bueno, vamos a dar paso al bloque de preguntas por parte del público. Bueno, nos entra una pregunta por el chat que dice: buenos días, muchísimas gracias a los ponentes. Y no indican a cuál de los dos va dirigida, pero dice: si ya estoy asentada con mi marca a través de mi página web y mis diferentes redes sociales y quiero internacionalizarme, ¿viene bien que cambie de nombre o que tenga dos líneas de actuación? Gracias. En principio no debería. Si tienes una buena marca con un .com, sí deberías abrir una segunda línea
de contenido en el mercado local, pero no crear una segunda marca, o no deberías. De hecho, sería incluso muy interesante a nivel de tráfico y de posicionamiento el abrir otro mercado. No sé si responde a la duda. Sí, yo creo, yo creo que sí. De momento no nos está entrando ninguna pregunta más, así que lo que sí que os pediría tanto Alejandro como Javier es como ese pequeño minuto de oro que pudieseis como mandar un mensaje clave que queréis que se quede la audiencia con ellos, y damos así un poco de tiempo, que a veces somos un poco tímidos en estos encuentros. Vale. Javier, ¿empiezas tú o empiezo yo? No, te toca a ti. Venga. Bueno, el mensaje de oro, no sé cuál es, pero me parece que hay uno bastante interesante. Y es que hay entidades que organizan, como la FUAM, como Innormadrid, que además proponen a muchas empresas servicios gratuitos a través de los cuales, por lo menos, pueden ver qué pasos pueden seguir dando en esa línea y ver si les interesa, como todo este programa de Madrid Norte Digital. Entonces, al final, mi minuto de oro es ser práctico. Si creéis que en algún sentido os interesa empezar a conocer o ver qué posibilidades tenéis, pues utilizad un servicio de estos que son gratuitos y que al final estamos todo el día dando servicio a empresas que sí están trabajando en eso, y tenemos muchas ideas, así que es posible que os podamos ayudar. Pues mejor no lo puedes decir. Respecto al minuto, un poco también en línea, y antes de las presentaciones estábamos hablando de la parte de disrupción con Iván y con Isabel. Y al final, la oportunidad que nos está dando la FUAM precisamente es ayudaros a cambiar las cosas de forma por lo menos de perspectiva, el tener nuevos o cercanos colaboradores, y creo que aquí Normadrid lo está haciendo muy bien para poder daros una nueva perspectiva de cómo cambiar o hacer cosas diferentes, porque la situación coyuntural en la que estamos nos obliga a hacer las formas de hacer las cosas de manera diferente. Creo que es fundamental eso, la apertura con nuevos colaboradores a cambiar esa perspectiva para poder conseguir ser disruptivos, que está muy de moda, o simplemente hacer las cosas bien vía digital, que es un momento perfecto para poder arrancar. Genial, pues mirad, nos acaba de entrar una reflexión con una pregunta y dice así: felicidades para ambos, súper ajustadas a las dinámicas actuales. Les comento que construir una marca no es fácil, pero al tener el mensaje claro, pues así allí es donde se tiene que guiar, y está del mensaje claro por parte de Javier y Alejandro. ¿Podríais darnos un ejemplo como el que comentaste de los bancos de las empresas que van automatizando y optimizando los procesos, reduciendo a la mínima expresión la presencia y colaboración del personal? Gracias. No sé si queréis que os la repita, a lo mejor no me he Sí, expresado por bien. favor. Sí, la pregunta diría: ¿podríais darnos un ejemplo como el que comentaste de los bancos de las empresas que van automatizando y optimizando los procesos, reduciendo a la mínima expresión la presencia y colaboración del personal? Un ejemplo. Bueno, al final un ejemplo es que no tenga que haber una persona en administración llevando la facturación, otra llevando la logística de pedidos y otro llevando, es decir, ahora mismo a través de un panel una sola persona puede controlarlo todo, de manera que pierde mucho menos tiempo en la búsqueda de información, en la gestión documental, en el envío a clientes, se optimiza mucho el tiempo. No es una cuestión de que se vayan eliminando tareas a realizar, es una cuestión de que menos personas son capaces de hacer muchas más tareas. Sí, ejemplos ahí. Es un poco difícil. Ejemplos desde Zara comprando cualquier cosa y ya te lo tienen en 3 horas en la tienda, hasta incluso Zoom. O sea, hace 3 años es que no hace nada. O sea, para hacer un negocio pues tenías que ir, reunirte, tener una sala, tener una logística,
etcétera, y ahora simplemente con Zoom das a un botoncito y ya hemos tenido una reunión entre 35 personas o 25 personas que somos hoy. O sea, ya simplemente eso es un tema de automatización y de procesos. Te puedo poner otro ejemplo. Es más, el catering que os hablaba antes que está invirtiendo, esta persona no necesita estar llamando con este proyecto no necesita estar llamando a los proveedores. Se identifica automáticamente cuál es el escandallo de pedido de alimentos que tiene que hacer cada semana, le salta automático en función de lo que han consumido en su móvil y él le da un botón en el cual manda automáticamente los pedidos a cada tipo de proveedor. Es decir, en vez de andar haciendo llamadas y revisando, tiene que mirarlo y darle un botón. Sí, así cualquier formulario. O sea, ahora mismo nosotros, por ejemplo, con capacitación de leads, es decir, que alguien se registre y directamente vaya al comercial adecuado según la petición, sin tener que estar haciendo 2 o 3 llamadas y cualificando qué es lo que necesita ese cliente, sino el cliente. O sea, ya ahora mismo la situación es que no tienes que vender, sino que te compran directamente. Es decir, eso, pides un formulario y quiero algo concreto y directamente ese algo concreto va a ese comercial y le va a hablar directamente de esa oferta que necesita sin tener que hacer una entrevista personal primero de qué es lo que se necesita. Genial, genial. Pues nos entra otra pregunta y dice así: ¿supone la internacionalización de una marca una gran inversión para la empresa? Es decir, ¿es accesible para cualquier empresa, como por ejemplo una pyme? Gracias. Sí, es posible. Sin meternos en grandísimos inversiones, es muy posible y muy viable porque se puede arrancar con un producto mínimo viable, es decir, tener una marca y un site muy pequeñito en un país, posicionarlo y a partir de ahí ir creciendo y escalando. No sé, se me ocurre algún ejemplo que tenemos con una campaña de Facebook. En Venezuela fue, me parece, sí, en Venezuela y en Argentina, porque necesitaba entrar gente para España para un trabajo específico en Alemania. Y con una inversión prácticamente de 20 euros y un site pequeño se consiguió resultados espectaculares. Es decir, las pruebas con gaseosa siempre funcionan. Entonces, si tienes una buena marca y un buen contenido, fácilmente te puedes posicionar en algún país. No necesitas hacer grandes expendios de llevar a 4 comerciales, 5 viajes y estar dando palos de ciego, ¿no? Genial. Pues Carol Dueñas nos comenta: soy estudiante internacional y me conecto desde Australia. Gracias por compartir su conocimiento. Quiero decir que a raíz del COVID han nacido muchos emprendimientos por parte de los estudiantes y casi que a las malas tuvimos que empezar a usar las diferentes plataformas digitales. Pero la pregunta es: ¿cuál sería la recomendación para una combinación perfecta para que el cliente, aunque compre por una plataforma digital, se sienta acompañado y de una u otra forma con un servicio personalizado o dirigido solo a él? Gracias. Qué buena. Te toca, Alex. Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque la he entendido, pero quiero repasar. Sí, claro. La pregunta diría: ¿cuál sería la recomendación para una combinación perfecta para que el cliente, aunque compre por una plataforma digital, se sienta acompañado y de una u otra forma con un servicio personalizado o dirigido solo a él? Bueno, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo se hace toda la vida? Pues que alguien contacte con él. ¿Cómo se hace cuando quieres hacerlo presencial? Pues yendo a verle. Menos presencial, llamándole por teléfono, y menos presencial, mandándole una serie de emails y comunicados para que se pueda poner en contacto contigo, incluso a través de un chat tipo WhatsApp, que es más en tiempo real. Ahí va a depender de cómo tú, en tu operativa y cómo tú quieres dar servicio a tu cliente, vas a permitir que lo haga.
pero así es como las personas van sintiendo que se les da un servicio personalizado, ¿no? Es decir, la herramienta da igual, el caso es qué es lo que quieres hacer tú. La herramienta hay muchas hoy día. ¿Cuál quieres aplicar? Sí, que va a depender al final. Pues Claro. nos entra otra pregunta que dice, ¿no creen que se podría perder mucho público que no está digitalizado mediante la digitalización del negocio? Sí. Sí, de hecho, la digitalización, uno de los pros y contras a la vez, o sea, es un poco eh, contradictorio, es la especialización. Es decir, gracias a la digitalización, pues es más fácil encontrar un cliente en Australia, por este caso, que quiera hacer un trabajo específico de automatización y que contrate con Alex, por ejemplo, que tener a 5 personas o 5 clientes en Madrid que no necesitan esto. Es decir, al final es un poco contradictorio, ¿no? Pero la internacionalización y la digitalización nos permite eso, precisamente encontrar clientes mucho más adecuados a una oferta y a un servicio que el estar en una única ciudad y estar ofreciendo puerta a puerta servicios que prácticamente no son necesarios. De todas formas, sí es cierto que la pandemia ayuda mucho a la digitalización. O sea, los abuelos están regalando a los nietos juguetes a través de Amazon, o están mandando, están haciendo conversaciones vía Zoom con la familia, cosa que hace eso, 1 año o 2 años era prácticamente imposible. Con lo cual, sí es cierto que ya la gente está perdón, está muy acostumbrada a utilizar canal digital. A mí me gustaría hacer una llamada también en esto que dice Javier, que estoy totalmente de acuerdo con él, que lo de perder clientes porque nos digitalizamos es un tanto relativo. Es decir, los clientes a los que yo les he generado confianza me siguen llamando desde hace 8 años y los clientes que quieren tener confianza contigo y con los que estableces una buena relación, si tienen necesidad, va a dar igual que vengan por el canal digital o por el canal personal o por cualquier otro canal. Es decir, el cliente que aprecia tu servicio y que te esfuerzas en generarle confianza va a estar. Lo importante del digital es que te entren más posibilidades de tener más clientes con los que tener confianza y con los que avanzar. Yo creo además, y sumando a lo que dice Alex, el canal digital además te ayuda o te obliga a esforzarte mucho más a vender y a generar relaciones de confianza que el medio físico. Porque a través de lo digital, cuando das las cosas por hecho, se pierden. Y ese esfuerzo es muy necesario y ayudar a los clientes a tener control, a identificar dónde están lo que se ha contratado o las propuestas. Las reuniones son muchísimo más concentradas en ese servicio, con lo cual al final se establecen puntos mucho más de cercanía y de confianza. Pues en relación, creo que es de lo primero que ha comentado Javier de esta pregunta, nos ha entrado otra que dice así. A la hora de promocionar un servicio o hacer publicidad de una marca, ¿recomendáis tener un público específico y diana o conviene tener un público más generalista? Quien vende a todo el mundo, al final no vende a nadie. Lo digital nos obliga a identificar a quién nos tenemos que dirigir y cómo es esa persona. Cuanto más definido esté, primero, te ayuda a generar un contenido de muchísimo más valor, aunque sean menos personas. Segundo, te permite y te facilita la optimización de los presupuestos en ads, tanto en Facebook como en Google. Y tercero, lo que está hablando Alex. Al final te permite tener una relación, ya sea automatizada vía tickets o vía email o vía WhatsApp, 1 a 1 es mucho mejor que ir a muchos. Porque además la gente lo está reclamando. Pues me comenta Cristina que ya no hay más preguntas.
y vamos muy bien de tiempo, así que vamos a cerrar esta jornada. No sin antes daros las gracias, Javier, Alex, como siempre, es un placer teneros con nosotros. Yo estoy muy contenta de contar con vosotros como expertos colaboradores del proyecto Madrid Norte Digital. Me consta que trabajáis de forma muy personalizada con las entidades que ya han participado previamente en el proyecto. Animo a los asistentes a que nos pregunten, a que si quieren saber cuál es la situación de su compañía en cuanto a la digitalización, si necesitan asesoramiento. Este proyecto es gratuito para las pymes, de manera que por favor os animamos a participar, a organizaros una reunión con nuestros expertos como son Javier Iglesias, Alejandro Fuentes, y que no dudéis en buscarnos en madridnortedigital.com. Tendremos una nueva cita de Taller Compite dentro de posiblemente 2 semanas. Os avanzaremos información, hablaremos por supuesto de innovación y de algunas ayudas interesantes para poner en marcha o para impulsar esa innovación. Y tenemos otra cita también de mucho interés el día 11 de marzo con el Open Innovation Forum, gracias al proyecto Compite que lidera la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es un encuentro centrado en la digitalización en el entorno rural. Así que por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos, ponentes, asistentes, la organización de FUAM, Iván y Cristina. Es un placer como siempre trabajar con vosotros y nos vemos muy pronto. Gracias.